Muy buenos días, ingeniero Santiago Casado. Mi nombre es Daniel Jordán, soy del curso de primero a Biotecnología y esta es la AP03 actividad 1, que es acerca de la resolución de ejercicios sobre la ley de Rolle, donde se va a explicar acerca de este tema y también de los demás literales que se ha propuesto en esta actividad. Como objetivo de esta AP03 es que la actividad tiene como objetivo que comprendamos lo que es cómo cambia la presión de vapor cuando aumenta la concentración de un componente en una solución y cómo este cambio depende de lo que es la temperatura. Bien, los sistemas termodinámicos que son miscibles con el etilenglicol se los va a dar a continuación. El sistema termodinámico miscible con el etilenglicol sería el metanol, ya que el metanol y el etilenglicol son miscibles entre sí, lo que permiten estudiar el equilibrio líquido en sistemas ternarios, lo que quiere decir que el metanol es miscible con el etilenglicol porque ambos son alcoholes con estructuras químicas compatibles. La presencia de grupos de hidroxilo que son menos OH en sus moléculas permiten lo que son la formación de puentes de hidrógeno entre las moléculas del metanol y el etilenglicol, lo que facilita su mezcla completa en cualquier proporción. Bien, como se puede observar, al lado también se tiene lo que es la captura de donde ha sacado esta información. Bien, otro sistema que es miscible con lo que es el etilenglicol sería el etanol, ya que el etanol y el etilenglicol también son miscibles y se pueden estudiar el equilibrio de fases en presencia de polialcoholes y sales. Bien, esto es lo que nos quiere decir es que el etanol es miscible con el etilenglicol porque ambos contienen grupos hidroxilos que permiten la formación de enlaces de hidrógeno entre sus moléculas. Estas interacciones facilitan su mezcla completa en lo que es cualquier proporción. Bien, aquí se va a explicar lo que es la presión de vapor de las sustancias puras, donde tienen que tener lo que es una temperatura similar o lo que es dicho igual. Bien, una de estas sería lo que es el agua, como la conocemos como el H2O, que tiene una temperatura de 100 grados centígrados y una presión de vapor de 101.3 kilopascales a una atmósfera. Bien, como se puede observar es la fuente donde se ha sacado, se puede ver el link y también es de libre acceso. También como segunda podemos tener la sustancia que es el etanol, ya que el etanol su fórmula es C2H5OH, donde su temperatura es 78.37 grados centígrados con una presión de vapor de 78.8 kilopascales. Igual como se puede ver está su fuente, que es Lifeder, y también está la respectiva captura y su link. Como última, pero no menos importante, tenemos al metanol, como se lo conoce metanol y su fórmula es CH3OH, que tiene una temperatura de 64.7 grados centígrados con una presión de vapor de 81.1 kilopascales. Y como se puede ver, su fuente, que es la Technology University of Panama, propiedades de una sustancia pura, en donde se está hablando ahorita de unas sustancias puras, por lo que es una información muy valiosa. Igual se puede observar lo que es el link y también está plasmado lo que es su respectiva captura. Bien, se empezará con lo que es la explicación acerca de la resolución de los ejercicios acerca de la ley de Rolle, en donde el primer ejercicio no se nos da que se resuelva un ejercicio donde se obtenga la presión de vapor de una disolución ideal compuesta por 8 más 28 gramos de etilenglicol y por 2 más 28 gramos, que en este caso se ha escogido lo que es el etanol. Los datos que se están dando dependen del número de célula de cada uno, de B1, B2, B3 y B4, donde B1, B2 y B3 son el número mayor de los tres dígitos de la cédula, mientras que B4 es la suma de todos los números de la cédula. Bien. Bien, vamos a resolver este ejercicio paso a paso. Bien, los datos proporcionados son del etilenglicol, que es 8 más 28 gramos, que es igual a 36 gramos, y el etanol de 2 más 28 gramos, que nos da 30 gramos. Para el primer paso debemos lo que hacer es calcular lo que son los moles de cada componente. Esto para calcular la presión de vapor de la disolución, primero se necesita calcular lo que son las moles de cada uno, como se puede observar. Bien, empezaremos con la masa molar. El etilenglicol, que tiene bien su fórmula que es el C2H6O2, que es una masa molar de 62.07 gramos sobre mol, y el etanol, que su fórmula es C2H5OH, que tiene una masa molar de 46.07 gramos sobre mol. Ya, tenemos que calcular lo que es las moles de este.
Para calcular las moles del etilenglicol lo que se tiene que hacer son los 36 grados que ya se había dicho sobre 62,07 gramos de mol, que esto nos da igual a un 0,58 gramos de las moles. Mientras que las moles del etanol serían 30 gramos de etanol, que son los datos proporcionados al inicio, sobre 46,07 gramos de mol, que esto nos da a 0,65 gramos sobre mol. Con esto se empezaría la resolución del ejercicio. Bien, como paso 2 se debe calcular lo que es la fracción molar de cada componente. En este caso empezaremos con la fracción molar del etilenglicol, que se lo pone como X etilenglicol, ¿ya? Bien, esto se calcula mediante las moles del etilenglicol sobre las moles totales, en donde tuvimos antes que las moles del etilenglicol son 0,58 sobre las moles totales, que debería ser la suma de las dos, que es 0,58 más 0,65, que fueron las moles que nos dieron de las moles del etilenglicol y del etanol, que esto nos da un igual a 0,41. Seguiremos con las moles del etanol, que sería representado por X etanol. Entonces, para calcular esto se debería hacer lo que son las moles del etanol sobre las moles totales. Entonces, ahora se debería poner igual a 0,65 sobre las moles que fueron dadas primero del etilenglicol, que son 0,58 moles más 0,65 moles que son las del etanol, que eso nos da 0,53. Bien, como paso 3 lo que tenemos que hacer es buscar la presión de vapor pura de cada componente a la misma temperatura. Para este ejercicio asumamos que la temperatura es de 25 grados centígrados, que sería 298 K. Las presiones de vapores puras son del etilenglicol, 0,06 kilopascales, que son a 25 grados centígrados, y el etanol, que son 5,95 kilopascales a 25 grados centígrados. Bien, para el paso 4 lo que tenemos que hacer es calcular la presión de vapor de la disolución, donde usamos la ley de Raoult que ya se nos ha explicado en clase, donde el P de la disolución es igual a X del etilenglicol por P del etilenglicol más X del hexanol más P del etanol, donde se deben sustituir los valores, en donde nos da la disolución, que es igual a 0,47 por 0,06 kilopascales, esto más 0,53 por 0,95 kilopascales. Y bien, como quinto y último paso, lo que se tiene que hacer eso es realizar las multiplicaciones y sumar. El P de disoluciones, que es igual a 0,0282 kilopascales más 3,1535 kilopascales, que nos da una P de disolución que es igual a 3,18 kilopascales. Se puede decir que en conclusión la presión de vapor de la disolución ideal está compuesta por lo que son 36 gramos de etilenglicol y 30 gramos de etanol a 25 grados, que es aproximadamente 3,18 kilopascales. Esta ha sido la explicación del primer ejercicio. Bien, se empieza con la resolución acerca del segundo ejercicio, en donde se dice, donde se crea una misma temperatura, una disolución ideal de 28 gramos, perdón, de etilenglicol y una cierta cantidad de metanol, lo que posee una mayor presión de vapor a esa misma temperatura común a las tres sustancias. ¿Cuántos gramos de la sustancia deben mezclarse del etilenglicol para que alcance el punto de ebullición? Si la presión a la que se encuentra la disolución es igual a la media aritmética de la presión de vapor de un sistema escogido y del metanol, el que posee mayor presión a mayor presión de vapor a la misma temperatura. Bien, se va a explicar cómo se tiene que resolver este ejercicio. Bien, vamos a resolver este ejercicio paso a paso. Los datos que nos han proporcionado es la masa del etilenglicol, que su fórmula es C2H6O2 y tiene 28 gramos. La sustancia adicional, como en este caso hemos escogido, es el metanol, que es CH3OH. Tiene que haber una condición, que la presión de la disolución es igual a la media aritmética de la presión de vapor del etilenglicol y del metanol a la misma temperatura. Bien, para empezar con esto, el paso 1 es calcular las moles de lo que es el etilenglicol. La masa molar del etilenglicol, que su fórmula es C2H6O2, que su masa molar es igual a 62,07 gramos sobre mol. Se tiene que calcular las moles, donde las moles del etilenglicol son 28 gramos, como ya se dijo en los datos. Igual la masa molar, que se lo tiene que hacer sobre la masa molar, que la masa molar es 62,07 gramos sobre mol. Esto nos da igual a 0,451 moles.
Bien, como paso 2 se debe buscar lo que es la presión de vapor pura de cada componente de la misma temperatura. Para este ejercicio, asumamos que la temperatura es de 25 grados centígrados, que son 298 grados. Las presiones de vapor puras son del etilenglicol, son 0,06 kilopascales, que esto es igual a 25 grados centígrados, y el metanol, que es 16,5 kilopascales, que esto es igual a 25 grados centígrados. Para el paso 3 se debe calcular lo que es la presión de vapor de la media aritmética. Para esto, la presión de vapor de la disolución es la media aritmética de la presión de vapor del etilenglicol y del metanol, que se va a explicar a continuación. Bien, como te estaba explicando de la presión de vapor de la disolución, que es la media aritmética de la presión de vapor, para poder calcular esto se da la P media, que esto es igual a la P del etilenglicol más la P del metanol sobre 2, donde nos da que esto es igual a 0,06 kilopascales más 16,5 kilopascales sobre 2, que la P media nos da que es igual a 0,28 kilopascales. Bien, como ya se ha sabido, y bueno, lo usamos a menudo, como paso 4 tenemos que usar lo que es la ley de Rolle para encontrar la cantidad de metanol necesario. La ley de Rolle para una disolución ideal dice que el P de la disolución es igual a X de etilenglicol por P del etilenglicol más X del metanol por el P del metanol, que ya se nos explicó antes, donde se sabe que el P de la disolución es 8,28 kilopascales, el P del etilenglicol es igual a 0,06 kilopascales, mientras que el P del metanol es igual a 16,5 kilopascales. Bien, definimos lo que son las fracciones molares de X, donde X del etilenglicol es igual a 0,451 moles sobre 0,451 más el número de moles, donde X del metanol es igual al número de moles sobre lo que ya se dijo que es 0,51 más número de moles, donde debemos sustituir en la ecuación, donde es 0,28, que es 0,451 sobre 0,451 más el número de moles, que esto es igual, bueno, que esto se lo multiplica por 0,6 más el paréntesis el número de moles sobre 0,451 más el número de moles por 16,5, donde al multiplicar lo que son los ambos lados por 0,451 más n, que es el número de moles, sería 8,28 por 0,451 más n, que esto nos da igual a 0,51 por 0,6 más n 16 por 5, donde esto nos da 3,73428 más 8 por 28n, donde esto es igual a 0,02706 más 16 por 5n, donde para resolver n tenemos que realizar el cálculo donde 3,73428 menos 0,2027006 es igual a 16,6n menos 8,28, donde 3,700722 es igual a 8,22n, dándonos como resultado para resolver n, que tenemos que hacer una división donde 3,70722 sobre 8,22 nos da como resultado 0,451 número de moles. Bien. Bien, como paso 5 se debe convertir, bueno, y como último paso se debe convertir los moles del metanol a gramos. Perdón, donde la masa del metanol es igual a los moles del metanol por masa molar del metanol, donde la masa del metanol es igual a 0,451 por 32,04 gramos sobre mol, en donde la masa del metanol nos queda como 14,45 gramos. Eh, Se puede decir que como una conclusión se deberá mezclar aproximadamente 14,45 gramos de lo que es el metanol con 28 gramos de etilenglicol para que la disolución alcance el punto de ebullición deseado con una presión igual a la media aritmética de las presiones de vapor del etilenglicol y del metanol a la misma temperatura. Bien, esa ha sido la explicación acerca del segundo ejercicio. Bien, vamos a empezar con el tercer ejercicio que dice: supóngase que la variación de la presión de vapor con la temperatura de la sustancia del metanol, lo que posee menor presión de vapor a esa misma temperatura común a las tres sustancias, se ajusta en el tramo de la temperatura considerada como tiempo cero. O la siguiente expresión PV1 es igual a más 8 por
t menos t0 tiempo cero sobre tiempo cero, más 28 por paréntesis de t menos to sobre t o 2, donde P1 es la presión de vapor de la sustancia del etanol a la temperatura de T0, y póngase también que la variación de la presión de vapor con la temperatura del etilenglicol es en cambio P2, que esto es igual a más 2 por T menos T0 sobre T0 más 28 por T menos T0 sobre T0 por 2, donde P2 es la presión de vapor del etilenglicol a la temperatura de T0 si se realiza una disolución ideal con 8 más 2 moles de la sustancia del etanol, lo que posee menor presión de vapor a esa misma temperatura común a las tres sustancias, y 5 más 2 moles del sistema termodinámico del etilenglicol. ¿A qué temperatura empezará a hervir la disolución ideal si se encuentra una presión de 8 más 2 más 28 por PB1 más 8 más 5 más 28 por PB2? Entonces este es el ejercicio más largo y bueno, se va a ver cómo se resuelve. Bien, como paso uno se tiene que interpretar los datos proporcionados y las fórmulas que se nos dio. Los datos proporcionados son las moles del etanol, perdón, que esto es igual a 8 más 2, que esto es igual a 10. Las moles del etilenglicol, 5 más 2 igual a 7, y la presión de vapor de la temperatura, que es T0. Primero, PB1 es la presión de vapor del metano, la sustancia con menor presión de vapor a esta temperatura, y PB2 es la presión de vapor del etilenglicol. Bien, para las expresiones para la variación de la presión de vapor con la temperatura para el etanol sería PB1 más 8 es igual a T menos T0 sobre T0, cierra paréntesis, más 28 de T menos T0 sobre T0 elevado al cuadrado. Bien. Bien, para la fracción molar sería x de etanol, que esto es igual a 10 sobre 10 más 7, que esto nos da igual a 10 sobre 17, y x de etilenglicol, que es igual a 7 sobre 10 más 7, que nos queda igual a 7 sobre 17. Como paso 3, para las expresiones de presión de vapor ajustadas a la temperatura de T para el etanol, presión B del etanol sería igual a presión B1 es igual más 8 T menos T0 sobre T0, más 28, que es T menos T0 sobre TO, que esto es elevado al cuadrado. Y para el etilenglicol sería presión de vapor del etilenglicol, que esto es igual a presión PB2 más 2, que es igual a T menos T0 sobre TO más 28T menos TO sobre TO elevado al cuadrado. Bien. Y para lo que es el etilenglicol sería PB2, que es presión de vapor del etilenglicol, más 2, paréntesis de T menos T0 sobre T0 igual, más 28 de T menos T0 sobre TO, T0 a elevado al cuadrado. La presión total de la disolución sería igual, presión total es igual a 8 más 2 más 28 es igual a PB1 más 8 más 5 más 28 por PB2, que nos da como presión total 38 de PB1 más 41 por PB2. Bien, eh, paso 2, para calcular lo que sería la presión. eh, para calcular la presión de vapor de la disolución de la temperatura, esto se debe hacer para que la disolución comience a hervir. La presión de vapor total de la disolución debe ser igual a la presión total a la que nos encontramos, donde la presión de la disolución es igual a X de etanol por la presión B de etanol más X del etanol por PB del etanol, perdón, del etilenglicol. Bien, como paso número 4 se debe sustituir las fracciones molares y las presiones de vapor ajustadas a la ecuación de la disolución. Como ya se vio arriba, cada uno sacó lo que fue literal la presión de vapor del etilenglicol, presión del etanol. Entonces todo lo que ahorita se va a hacer es unir, como la presión de la disolución en sí ya de todo, la unión de todo esto, como se puede observar en la imagen donde está, donde se puede ver que como empezamos, como la presión de la disolución sería igual 10 sobre 17 de PB1, igual donde se puede observar PB2. Aquí es donde se van a realizar estos cálculos, donde se van a agrupar los términos para poder llegar a lo que es la presión de la disolución.
donde igual se puede ver que se van reduciendo términos y agrupando. Y además de esto se los va simplificando de una mejor manera, donde al final nos da la presión de la disolución, que es igual a 10 sobre 17 PB1 más 7 sobre 17 PB2 más 84 sobre 17, abre paréntesis T menos T0 sobre T0, cierro paréntesis más 476 sobre 17, abro paréntesis T menos T0 sobre TO, esto elevado al cuadrado. Con esto se ha hecho lo que se dice, se ha simplificado, agrupando términos, simplificando más para poder tener una ecuación un poco más reducida a lo que se puede decir. Bueno, y como paso 5 y último paso, se debe igualar a la presión total, donde igualamos la presión de la disolución a la presión total en la que se encuentra anteriormente, donde 38 por PB1 más 41 por PB2 es igual a 10 sobre 17 PB1 más 7 sobre 17 PB2 más 84 sobre 17, que esto nos da igual que tenemos que abrir paréntesis sobre T menos T0 sobre T0, cierro paréntesis más 476 sobre 17, abre paréntesis T menos T0 sobre T0 al cuadrado. Para encontrar la temperatura resolvemos la ecuación para T, donde siempre hemos visto que T se repite en toda la ecuación y en todos los ejercicios que hemos estado haciendo hasta ahorita, donde se puede ver cómo se puede resolver mediante T. Entonces, en sí, en esta ecuación cuadrática, los términos T menos T0 sobre T se pueden resolver usando técnicas algebraicas para encontrar la temperatura a la cual la disolución ideal comenzará a hervir. Esta ha sido la explicación acerca del último ejercicio, que ha sido un poco complicado, pero ha sido el más largo y más que todo este trabajo nos ha servido para poder comprender lo que es la actividad sobre la resolución de los ejercicios sobre la ley de Rolle, aparte de también como se dijo al inicio, el objetivo de esto es que se comprenda cómo se cambia la presión de vapor cuando aumenta la concentración de un componente a una solución y cómo este cambio depende de la temperatura, donde igual hemos podido ver cómo se pueden relacionar lo que es el metanol, el etilenglicol, también lo que también se ha hecho igual el etanol y el etilenglicol, porque son miscibles. Ha sido un trabajo donde nos ha dejado muchas enseñanzas y espero haber podido comprender un poco más acerca de lo que es este tema. Muchas gracias y una muy buena tarde.